También, cuando le dan a recursos electrónicos, se les va a despegar una serie de bases de datos. Y vamos a buscar el vídeo. Lo están viendo todos, ¿verdad? ¿Lo ven? Pinchan en el vídeo. Cuando llegan al vídeo, van a tener 4 áreas para trabajar. Específicamente para parásito, ustedes van a trabajar en la parte de diagnóstico para elaborar un caso clínico y para llevar a cabo el desarrollo del seminario tienen que tener un caso del diagnóstico. Cuando abren van a buscar, van a darle la página que dice interactivo. Entonces, allí van a tener una casillita donde ustedes van a ir introduciendo, según el caso clínico. Ustedes tengan en la mano el caso clínico, va a ver, como todo caso clínico, que se le presenta a un paciente con determinados signos, determinados síntomas. Y de ahí, bueno, parten las preguntas. Para ustedes llegar a un posible diagnóstico, van a ir introduciendo los síntomas y los signos que se dan en el caso clínico en esta ventanita. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el caso clínico le menciona que el paciente tiene anemia. Anemia. Y ya está ahí saliendo los posibles diagnósticos. ¿Ok? Y así, a medida que ustedes vayan agregando síntomas y agregando datos que se les va a proporcionar en el caso clínico, el diagnóstico se va haciendo más corto. O sea, los diagnósticos diferenciales son más específicos. Vamos a poner, por ejemplo, además de la anemia, vamos a poner icteric. como se va moviendo, a medida que ustedes van poniendo los datos, ustedes van introduciendo los datos, entonces los diagnósticos se van modificando. Luego de los principales signos y síntomas, vamos a encontrar en los casos clínicos otros datos. Por ejemplo, le pueden plantear el caso clínico que el paciente ha estado en contacto con, ya sea, por ejemplo, secreciones de un animal, secreciones bucales, por citar un ejemplo, por ejemplo, sí, puede tener fiebre, según lo que le plantea el caso clínico. Y según todos los datos que ustedes vayan llenando de este lado, entonces van a ir encontrando la posibilidad de diagnóstico. Por ahora, eso es lo que les vamos a estar evaluando. Por supuesto, ustedes todo esto lo van a desarrollar en grupo y luego van a tener un tiempo en el que se va a designar todos los grupos quién que va a hacer la presentación, y el grupo que le corresponda, entonces va a hacer esto mismo, pero al frente de todos para poder evaluar el trabajo conjunto. En el caso de los casos
seminarios que también se le ha indicado que ustedes para la epidemiología pueden apoyarse. Fíjense, no es que exclusivamente vayan a sacar todos los datos epidemiológicos del vídeo, sino que además de su revisión de todos sus textos, entonces lo que ustedes tengan reservado, también pueden apoyarse con el vídeo es de igual forma. ¿Ok? Lo que esto sí no se les va a poder revisar porque, por supuesto, ustedes ya cuando traigan su presentación ya está elaborada, pero sí igual pueden explicarlo durante la exposición. ¿Ok? Ya creo que van más por los pies de la tierra en esta parte, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a iniciar con el estudio de los protozoos que les planteaba que vamos a estarlo viendo hasta la semana 7, que es donde se hace el primer corte. Y en la clase de hoy vamos a estar reconociendo los diferentes elementos que hacen posible que nosotros cuando estemos enfrente de este parásito podamos identificar que se trata de un protozoo. Y luego, que hablemos de las características generales del protozoo, estaremos estudiando a la meliasis intestinal, que es causada por un grupo de entamoebas, precisamente, principalmente por la entamoeba histolítica, que es un tipo de protozoo. Al concluir la clase, ustedes deben ser capaces de reconocer, de describirnos la etiología, la patogenia, ciclo de vida, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de la meliasis intestinal causada por la entamoeba histolítica. Esto es algo que siempre nos pone y yo nunca logro llegar a cómo se desarrolla. O sea, bueno, ustedes individualmente en casa, por favor, a modo de prácticas, descargan o ponen el link y lo desarrollan, lo practican, porque yo siempre nos juntamos. Bien, los protozoos. Los protozoos son, ya sabemos, parásitos, ellos son parásitos unicelulares, son microscópicos. Dentro de sus características, la primera es que todos van a ser asociados. ¿Bien? Eso es lo primero. Como todo parásito, tiene estadios evolutivos. O sea, desde que se forma el parásito no va a ser directamente un adulto, sino que va a evolucionar. Y estos estadios evolutivos son principalmente dos: los quistes y los protozoides. En algunos casos, además del quiste, se habla de una forma evolutiva llamada ooquiste, que es el resultado de la reproducción asexual. Bien, entonces podemos encontrar dentro de sus estadios evolutivos trofozoitos, quistes u oquistes. Y como les comenté, que precisamente lo quiste parte de la reproducción sexual, quiere decir que los protozoos pueden desarrollarse ya sea sexualmente o de manera asexual. En algunos casos vamos a encontrar que un mismo parásito tiene las dos formas de reproducción y en otros vamos a encontrar que será por la reproducción asexual. ¿Bien? Por supuesto, no nos podemos encontrar en una distribución libre, no parasitando, o no nos podemos encontrar ya directamente parasitando a un ser humano. Muchos van a ser móviles y esta movilidad, la forma en que ellos llevan a cabo la locomoción, va a permitir clasificarlos. En cuanto a la, digamos, a la alimentación, la nutrición,
vamos a ver que algunos lo hacen a través de la difusión, otros se alimentan por transporte activo, otros por endocitosis. O sea, vamos a encontrar varias formas también de reproducir. Ya vemos que tienen varias formas de moverse, varios tipos de reproducción, y la alimentación también puede variar. Lo mismo pasa también con la respiración. Puede ser aerobia o anaerobia. Esas son las características generales. Y teniendo en cuenta la locomoción, o sea, cómo llevan a cabo ellos su movimiento, les decía que lo podemos clasificar. Y ahí estamos viendo. Hay un grupo que es ciliado. ¿Por qué? Porque tiene cilios. Sí, ¿verdad? Y esos cilios son los que le van a permitir al parásito moverse. Ahí le ponen un ejemplo, el paramecio, y les voy a mencionar otro, que es el galantidium, que su cuerpo está cubierto por una pequeña, un gran número de prolongaciones pequeñas que se les llaman cilios y permiten el movimiento de este parásito. Están los flagelados, que para llevar a cabo el movimiento, para trasladarse, lo hacen a través de flagelos. Y podemos encontrar en un parásito un solo flagelo, podemos encontrar en otros casos varios flagelos. Y a la hora de observarlo al microscopio, muchas veces estos flagelos son fácilmente identificables, otras veces no, pero sí ya sabremos en cada una de las clases, cuando estemos hablando de protozoo, cuántos flagelos tiene, si es fácilmente identificable o no, y sobre todo otras características que a la hora de identificar la microscopio para nosotros también iniciamos, no lo podemos identificar, pero sabremos, ya, que si hablamos de un protozoo es flagelado, ¿qué quiere decir? Que para trasladarse, para su locomoción, lo hace a través de un flagelo. Que un flagelo es una prolongación alargada, fina, de su cuerpo, de su estructura, por ejemplo, esto que le permite entonces la prolongación. Tenemos los rizópodos. ¿Qué significan o cuáles son estos? Los que para trasladarse no utilizan ni cilios, no utilizan flagelos, sino que su mismo cuerpo, el mismo citoplasma, provoca una extensión, provoca una extensión que permite el traslado del parásito. En este caso, las amebas, que vamos a estar estudiando hoy, emiten pseudópodos. ¿Ven? Estos son pseudópodos. Y fíjense la importancia, a través del pseudópodo, ellas no solamente se trasladan, sino que engloban su alimentación y también ya ahí actúa o hacen la fagocitosis. Por tanto, en algunos casos estos pseudópodos también ayudan al alimento, a la alimentación del parásito. Entonces ya sabemos, tenemos los ciliados, los flagelados, los que emiten pseudópodos, que son los rizópodos, y hay otro grupo que no se mueven, o sea, no son inmóviles, son los llamados esporozoos. Por ejemplo, el plasmodium. ¿Ok? Ya sabemos, entonces, una de las formas de clasificar a estos protozoos es a través de sus elementos de locomoción: ciliados, flagelados, rizópodos y los esporozoos. En cuanto a la reproducción, les mencionaba que vamos a encontrar tanto la reproducción sexual como la asexual. Y si hablamos de la reproducción asexual, encontramos también varias formas de reproducción asexual. La más común, la que más vamos a estar viendo, es la fisión binaria o división binaria. Es la que observamos en la parte izquierda, derecha, si lo vemos de frente, la parte derecha de su pantalla. ¿De qué va? ¿Qué es lo que ocurre en la fisión binaria? Que primeramente se divide el núcleo y luego
una vez que están formados ambos núcleos, todo el contenido del citoplasma se va distribuyendo alrededor de estos dos núcleos y se forma de una célula madre dos células hijas. ¿Ok? Esa es la fisión binaria, que tiene a su vez tres formas. Puede ser anárquica, como la están viendo al inicio, longitudinal y transversal. La transversal, en este caso, lo que estamos viendo aquí es el Ballantine poli, cómo lleva a cabo la fisión binaria transversal. Este que estamos observando aquí es un trypanosoma, que lo estaremos viendo en su momento. Ya sabemos que lleva una división, una fisión binaria longitudinal. En todos los casos, primero el núcleo se divide en dos y luego las porciones del citoplasma, los contenidos, los elementos del citoplasma, se van redistribuyendo alrededor de este núcleo para formar dos células hijas. Además de esta forma de división o de reproducción asexual, vamos a tener la fisión múltiple o esquizogonia. Esto se ve mucho, o es uno de los ejemplos más trascendentales en el caso del paludismo. En este caso, en vez de ocurrir una división en dos del núcleo, se forman varios núcleos y luego el proceso también es similar. Luego de formarse todos los núcleos, ocurre la distribución de este citoplasma de la célula madre alrededor de los nuevos núcleos para formar varias células hijas. Diferencia entonces que en la división binaria, como bien dice la palabra, se forman dos células hijas, y en la esquizogonia vamos a ver que se forman múltiples células hijas de una sola. Bien. Otra forma de reproducirse es la reproducción entonces sexual, que es la que quizás digamos más recordemos de biología, porque es a través de la formación de los gametos, macro y microgametos, y esta es la que más, digamos, nosotros conocemos con anterioridad. Esa es la reproducción sexual. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos parásitos que tienen una forma de reproducción que es un poco, digamos, llamativa. Por ejemplo, la endodiogenia. Y esto se ve en el toxoplasma. Es parecida, es un poco parecida a la fisión binaria. Lo que ocurre aquí es que el contenido de las células originales, o sea, de la célula madre, no es que se distribuye, sino que dentro de la célula madre se forman dos células hijas, pero con contenido independiente de la célula madre. Y una vez que estas dos células hijas están completamente formadas, pues se desbarata, o sea, se desintegra la célula madre. Esto se ve, repito, en el caso de la toxoplasmosis, con el Toxoplasma gondii. Y la característica que vamos a ver con el resultado de estas células hijas es que van a tener un desarrollo mucho más lento que las células que le dio origen. Esto es la endodiogenia, es una forma de reproducción, digamos, no directamente clasificada o que se mete dentro del grupo de la fisión binaria. Y la esporogonia es una forma, digamos, similar a la reproducción sexual. Comienza todo, sí, como conocemos, o sea, se forma la unión de macro y microgametocitos, se forma un cigoto, pero una vez que está formado el cigoto, en su interior ocurre una especie de división que produce más de una célula, más de una forma evolutiva, o sea, más de un oquiste. Bien, tenemos entonces reproducción binaria o fisión binaria, la fisión múltiple, la reproducción sexual, la endodiogenia
y la esporogonía. Bien, esto, a medida que estemos estudiando un parásito en específico, vamos a volverlo a tocar, porque si bien es cierto, esta es la más común, tenemos ya identificado cuáles son los parásitos que mayormente utilizan la esquizogonia, cuáles son los que utilizan la reproducción sexual. Por ejemplo, como vean, en el caso del toxoplasma vamos a encontrarnos la reproducción sexual y vamos a encontrarnos la endogenia y vamos a encontrarnos la esporogonia en un mismo parásito. Bien, allí, hasta aquí, ¿alguna duda? Ahora, de forma general, ya les decíamos que vamos a encontrar formas evolutivas de quiste o quistes y trofosoditos en todo el proceso. ¿Bien? ¿Y cuál es la importancia de cada uno de ellos? El trofozoito. El trofozoito es como decir la forma adulta, ¿no? El trofozoito se dice que es la forma vegetativa. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos, por qué hacemos alusión a que es la forma vegetativa? ¿Qué significa para ustedes función vegetativa? A ver. ¿Cómo? No en este caso, no hacemos alusión a eso. ¿Qué significa para ustedes, según su criterio, que sea la forma vegetativa del parásito? Que no me llega, pero alguien por aquí habló de algo de función. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quisiste decir? Bueno, pues, ¿cómo? Que tiene una función limitada. Pues miren, vamos a escuchar lo que quiere. Bueno,